Vamos a tener a una invitada muy especial esta noche. Ella es la gerente de mercadeo de una empresa muy reconocida en el área del factoring. Su nombre es Caroline. Es una mujer de mucha trayectoria, de mucha experiencia en todo lo que significa y conlleva el Factory Company. De igual manera, el factoring aplica para las cargo van, pero ustedes saben la historia, como siempre les he dicho, es un proceso largo, luego de obtener la autoridad, su USDT number, y para eso hay que pasar un proyecto. De todas maneras, la señorita Caroline es especialista en muchos temas sobre el que le vamos a dar foco esta noche, que es el Factory Company con respecto de igual manera a lo que es el CPM, el costo por milla. Como saben, no solo es cobrar el dinero, recorrer las millas, sino de igual manera sacar los costos exactos y ella nos va a ayudar. Déjenme invitarla por aquí, por favor. Ella ya está aquí en línea. Al final de este video, ella les va a tener una noticia muy importante sobre un producto muy útil. Entonces les pido que se mantengan aquí en la espera. ¿Cómo Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida y muchas Gracias, un honor. No, el honor es para mí de tenerte aquí presente. Muchas gracias. ¿Cómo Wow, la invitación súper bien aquí, descansando con mi perrita, ¿En serio? al lado Qué linda. Wow, qué linda. que se llama Chabela. Chabela, imagínate, esta es como la canción mexicana de Chabela. Así es. Bueno, nada, Carolyn, tenemos por aquí a unas 78 personas. Se van a estar uniendo progresivamente. Les estaba comentando sobre tu trayectoria. Carolyn trabaja en la empresa Booktel, que es una empresa muy reconocida en el área de Factory. Y ella, desde hace tiempo estamos conversando y accedió a una invitación, o hicimos una invitación, un acuerdo mutuo para estar aquí, para que nos que nos vas a ayudar a despejar algunos temas importantes y sobre todo ilustrarnos en aquellas cosas que nos llevan el día a día en la transportación, como es el costo por milla y todo lo que conlleve. Entonces, bueno, nada, para empezar, Caroline, te doy la palabra si te quieres presentar. Con mucho gusto. Bueno, yo trabajo en Bobtail. Pueden conocer más en bobtail.com. Mi nombre es Caroline y soy la gerente de marketing de la empresa. En mi trabajo hago todo lo que es la comunicación para la empresa y genero todo el contenido que ves salir de nuestros canales en correo electrónico, redes sociales, sitio web. Así que toda comunicación de parte de Bobtail viene de mí y de mi equipo. Y nada, es un honor estar aquí con el logo de la carretera. Porque nada, me mueve los emprendedores, especialmente de la industria del transporte, me inspiran. Y más aún si son inmigrantes, porque, bueno, conozco muchas historias de personas inspiradoras que han empezado en esta industria como inmigrantes. Y nada, me conmueve sus historias. Estoy aquí emocionada para conversar contigo y con todos los que nos están uniendo. Muchas gracias. Bueno, me atrevo a decir que casi las 80 personas que tenemos aquí esta noche, por lo menos 75 somos inmigrantes y vinimos a este país a echarle ganas y a ponerle y siempre buscando una buena alternativa para surgir y qué más que el negocio de la transportación. Caroline, cuenta, ¿qué es una Factory Company? Para que las personas que están aquí, ¿qué hace una Factory Company? ¿Qué se estructura? Todo lo que nos quieras aportar. Bueno, el factoring es un servicio financiero que proveen los factoring companies, las empresas de factoring. También se conoce como la factorización. Tiene muchos nombres en español, me parece. Creo que cada hispanohablante tiene otra palabra para describir el mismo servicio. Pero el factoring es un servicio financiero para recibir los pagos de las facturas más rápido. Entonces, bueno, como tú sabes y como muchas personas aquí en el live deben saber, es que los clientes en la industria del transporte tomen su tiempo en pagar. Y es porque sus clientes también toman su tiempo en pagar. Entonces, por ejemplo, un broker, si tienes una carga de un broker, de un loadboard, te va a pagar en 30, a veces 60, a veces 90 días. Y eso para una empresa pequeña es difícil, el manejo del flujo de caja. Entonces, en esta industria es importante tener tu dinero a tiempo para pagar todo eso, el combustible, el pago al conductor. Hay muchos gastos, como vamos a conversar después también. En esta industria tienes que saber tus costos de tu negocio
Y como todos los emprendedores del transporte aquí saben, son muchos y los márgenes de esta industria no son tan grandes. Así que el flujo de caja es súper importante en esta industria, más aún para las empresas pequeñas. Entonces, por eso existe el factoring. Pero bueno, eso no es el único beneficio, ¿no? El primer beneficio, obviamente, es que te paguen más rápido. Okay. Pero también hay otros beneficios que podemos hablar y conversar después. Y a veces la gente pregunta, ¿y cómo hacen dinero si a mí me está pagando y está cobrando a mi cliente? Pues se cobra un porcentaje de la factura, ¿no? Entonces digamos que entregas una carga de $500 y factorizas esa factura a tu factoring company, te va a pagar eso menos el porcentaje. Normalmente entre el 2.5 hasta el 5%. Depende de la empresa y del trato que consigues. Ok, perfecto. Entonces, si bien te entiendo, una factory company, o reforzando lo que estás diciendo, que lo explicaste muy bien, una factory company, utilizando uno de los argumentos, como decimos en el español, que tú estás haciendo referencia, que muchos la llaman de una manera distinta, yo le digo financiera. Y factory company es una financiera dentro de la industria del transporte que se encarga de acelerar el pago. Ejemplo, es una cadena que está conectada, el cliente le paga al broker tarde, el broker le paga al dispatcher o le paga al carrier al mismo tiempo que le paga el cliente. Entonces lo que ustedes hacen es, si yo hago una carga con un broker, ejemplo, el broker A, este broker me va a pagar en 30 o en 40 días. Entonces yo acudo a Booktel y Booktel me da el dinero en 24, 48 horas, lo más pronto posible, al intercambio de un porcentaje, ¿correcto? Correcto. Tenemos en Booktel, depende de la empresa de factoring, pero puede ser en unos días, una semana, depende del trato que tienen, del contrato y de cómo funciona el servicio. Con Booktel, los pagos son el mismo o el próximo día hábil. Entonces, por ejemplo, si entregas una factura a las 9 de la mañana y todo bien y todo con todas las firmas y los documentos que necesitas, que no son muchos, pero que subes todo bien en la plataforma, digo a las 9 de la mañana, puedes recibir su pago ese mismo día. Si es después de las 11 de la mañana, EST, Eastern Time, sería el próximo día hábil. Ok, una pregunta, esto me acaba de venir al aire como flash y es una curiosidad que he tenido desde hace mucho tiempo. Antes de hacerte la pregunta, quiero resaltar a las personas que están presentes, a las que se están uniendo, que bienvenidos. Como saben, nosotros utilizando un factory company, lo mejor dicho, los dueños operadores de cargo van utilizan el factory company cuando ya poseen la autoridad, cuando ya poseen un DUD number, un MC number. Los dueños operadores de Vostro que están aquí presentes sí la necesitan prácticamente a un 100%. Les voy a confesar algo, ustedes saben que hay unos proyectos pilotos que he estado haciendo desde el año pasado. Yo soy cliente actual de Booktel y por eso es que estamos aquí, porque hay muchas cosas que van a venir en el futuro. Una pregunta, Caroline, ¿qué pasa? Porque es una cadena y me causa, porque la transportación es muy grande. ¿Qué sucede si el cliente no le paga al broker en 40 días y posteriormente el broker no le paga al factory company? Pasaron 50 días. Imagínate que yo hice una carga, acudí a ti como Booktel, tú a las 24 horas me pagaste, me tomaste tu porcentaje, 3% ejemplo, todo feliz. ¿Qué pasa si pasa un mes y el broker no te ha pagado? Es una súper buena pregunta y por eso eso es otro beneficio de factories, ¿no? Porque si no tienes una factoring company, no solo vas a recibir los pagos después, sino también que tiene que estar en contacto con cada broker todos los días para recibir el pago, para asegurar que te van a pagar. En Booktel, por ejemplo, y solo puedo hablar de nuestro proceso porque desconozco completamente eso de las otras compañías, ¿no? Pero en Booktel nosotros estamos dando seguimiento a esos facturas todos los días hasta que nos paguen. Imagínate tener que conversar con el broker todos los días de cada carga y tener que cobrar y llamar todos los días para asegurar que te paguen. Eso es algo que nosotros hacemos porque sabemos que como los transportistas, los brokers también están muy ocupados, obviamente, y se les pasan detalles como todos, y entonces se puede complicar eso para el transportista porque tiene que recibir pago. En vez de tener que lidiar con él, todo eso tú solo, puedes trabajar con Booktel y Booktel hace ese seguimiento para ti. Y eso disminuye la posibilidad de que no te paguen o que no te paguen a tiempo, ¿no? Porque está detrás Booktel.
para que nos paguen. Pero sí hay casos en que no nos pagan el broker. Tengo todo un blog, todo un artículo que te puedo enviar de qué hacer si no te paga un broker. Lo primero es contactar con tu factoring company, porque si estás trabajando con una compañía de factoring, ellos deberían ayudarte a ver qué pasó, a ver por qué no te pagaron, y qué está pasando y qué podemos hacer para recibir algo del pago. Si es porque hay algo, porque puede pasar que algo pasó con la carga, ¿no? Obviamente, en ese caso, la responsabilidad es del transportista, desafortunadamente, pero sí pasa que algo pasó con la carga o con parte de la carga, que hay daños, lo que sea, ¿no? Y en ese caso, normalmente sabemos más antes. No es que pasan 30 días y recién nos enteramos que algo pasó con la carga. Normalmente eso viene antes. Pero si pasan los 30 días, digamos que se quebró el broker, ¿no? Hay varias opciones que tenemos. Podemos hacer un reclamo con el broker. Los brokers tienen un seguro especial. Necesitan tener este seguro especial con el FMCSA de $75,000. Y esa fianza, digamos, es como un tipo de fianza que ellos necesitan, tú poder hacer un reclamo. Nosotros podemos hacer ese proceso contigo para que el broker pague la carga. Otra opción es hacer un reclamo con el shipper, ¿no? Entonces, si está trabajando con brokers, nosotros también teníamos por el proceso de hacer un reclamo con el shipper, porque el shipper al fin de todo también son responsables por pagar quien transportó la carga. También hay casos de fraude, y esto es un Doble brokeraje. es una trend tremenda, ¿no? Y ha crecido en el último año. Nosotros hemos visto una creciente tendencia de fraude en esta industria en el último año. Súper importante que los transportistas que nos están escuchando saben de esto y saben las señales de cuándo no aceptar una carga, porque puede ser de doble brokeraje o puede ser de otra forma de fraude. Pero si es por fraude, también podemos hacer un reclamo con shipper en algunos casos. Y si factorizó la carga rápidamente, y digo, el mismo día, recibes el BOL, subes el BOL a la plataforma, pum, te llega el pago en unas horas, nosotros tenemos más posibilidad, digamos, es más probable que nosotros podamos identificar que fue fraudulenta la carga y podemos nosotros cobrar al broker que tenía la carga o al shipper directamente. Entonces, pero todo, como el stand se todo mueve tan rápido que tienes que hacer todo correcto y con mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, hay muchísimas circunstancias donde un cliente no te pague y puede ser por varias razones, y por eso hay varias maneras de enfrentar esas circunstancias, pero lo importante es tener una empresa de factoring que le atiende y que trabaje contigo, que hable tu idioma y que te pueda ayudar con estos escenarios, porque hay empresas de factoring que dicen, no, me lavo las manos y ya está contigo y ya hacer nada. Y eso es importante saberlo. Muchas gracias por la acotación, muchas gracias sobre todo por lo que has marcado, que dice que siempre van a estar ustedes apoyándonos, bien sea en el camino o bien sea con una situación similar. Muchas gracias por la respuesta. Antes de continuar, los que quieran seguir a Caroline o a Bogtel Capital, acabo de fijar el comentario, lo van a ver aquí, el Instagram es Bogtel Capital, por favor síganla. Ahí va, ella y su equipo de trabajo suben un contenido bastante importante para saber. Los que tengan preguntas, vayan apuntándolas, las vamos a dejar para el final. De igual manera, Caroline les tiene una información sobre un producto que ella está creando o que está en proceso de cocinarse. Vamos a hablarnos coloquialmente y lo vamos a dejar al final, así que manténganse aquí. De igual manera las preguntas, pero aquí acabo de ver una pregunta del señor Javi Díaz, perdón, Caroline, para ver si lo puedes ayudar con la respuesta. Pero si la contrato a ella, yo no tengo que lidiar con el broker, ¿correcto? Bueno,
Es una buena pregunta, ¿no? Y es importante aclarar, porque no es que nunca va a tener que lidiar con el broker. Desafortunadamente hay brokers que ni siquiera quieren hablar con nosotros. Y en ese caso, nosotros no tenemos el poder de protegerte 100% de las llamadas del broker. Porque también es tu cliente, ¿no? Y con esa persona también deberías tener una relación cercana, también para crecer juntos y crecer en el negocio. Pero es importante que elijas una compañía de factoring que te ayude con las cobranzas. Okay. Porque hay unas empresas de factoring que te paguen rápido, pero que luego tú tienes que estar responsable de estar detrás de ese broker para que pague a tu factoring company. Y así no debería funcionar. Debería tu empresa de factoring estar detrás del broker para que le paguen al factoring company. Entonces es digamos que es otro nivel de soporte, es otro nivel de apoyo para las cobranzas de tu empresa. Ok, perfecto. Aquí está un amigo. Can you guys speak English? We're also interested to know this business. My friend, this is a Spanish channel, but we do speak English actually. Well, if you want more information, you can write to me by DM. So, creo que esto está confundido. Bot Capital, corregir PIN es Bot Capital. Boctel Capital. Es Boctel Capital. ¿Y cómo escribí? Boctel Capital. No, está bien. ¿Cómo es el listado? Es Bobtail, con la B. Puse con P. Puse con P y es con B. Eso ya se llama, a mi edad se llama Dislex. Boctel Capital. Equipo. Gracias por la sugerencia, Miguel. Sí, gracias, amigo. Ni yo me di cuenta. Sí, bueno, cosas que suceden. La cosa es que tengo una luz de un 40.000, parece un estadio, entonces no distingo. Caroline, cuéntanos sobre un producto que hemos estado conversando. Bueno, nosotros tenemos varios planes en la cocina en Bobtail. Varias recetas que estamos probando, ¿no? Pero yo creo que una oportunidad súper importante para tu audiencia son los eventos que hacemos. Uno que también vamos a hacer junto con el Lowe's. Un evento. Para los hispanohablantes en esta industria, para enseñarlos a calcular su costo por milla y otras métricas financieras que pueden ayudar en su empresa. Y nosotros estamos ahora aliados, digamos, con una plataforma que se llama Tracker Calculator, trackercalculator.com. No es nuestra plataforma. Nosotros tenemos la aplicación de Bobtail, donde se puede manejar todo lo que es factoring y también tarjeta de combustible. Entonces esto es una aplicación aparte, pero es muy, muy, muy útil y chévere cómo han diseñado una aplicación tan sencilla que funciona realmente para los dueños operadores y las pequeñas. Entonces, De orden. Dijiste un punto y antes que se nos pase, me gustaría, porque quizás muchas personas están interesadas. Tú manejas una tarjeta de combustible, ¿correcto? Tu empresa maneja una tarjeta de combustible. La persona tiene que, obligado, utilizar servicios de Factory Company para aplicar a esta tarjeta de combustible. no. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas que estén aquí apliquen a la tarjeta de combustible? Sí, pueden ir a bobtail.com, pueden ver la aplicación en nuestra página web, se llama Bobtail Zero Mastercard. Es una tarjeta sin ninguna tarifa, así que no cuesta nada usarlo, lo cual es muy único en nuestra industria. Normalmente hay un montón de cargos adicionales que ponen para transacciones, para abrir una cuenta, para configurar la cuenta. Nosotros no cobramos ninguna tarifa. ¿La tarjeta va atada a una tarjeta normal a la solicitud del crédito o cómo es el procedimiento para aplicar? Se llama un flip card, ¿no? Entonces no es una tarjeta de crédito, pero es un flip card que se utiliza con una línea de crédito. Ok, perfecto. Entonces hay más probabilidades de que sea aprobada si la persona no tiene un buen crédito en esos momentos. Bueno, puedo pasar más información también. Hay varios factores que nosotros vemos en la aplicación. Uno es la historial personal de crédito. Entonces, pero nosotros también, y en unos meses la voy a poder decir públicamente, pero también estamos trabajando en otros productos al futuro que podrían quizás solucionar esa No,
Excelente, disculpo por haberte interrumpido. Ya saben, muchachos, bobtail.com y ahí pueden aplicar por una tarjeta de combustible para los que saben que estamos en carretera. Es súper útil porque eso nos da beneficio, nos da descuento y sobre todo nos da un ahorro a la hora de obtener combustible. Disculpa que te interrumpí, Carlos, continúa con el truck en Sugar Calculator. calculator. Conozco la herramienta y es súper buena. Sí, es súper, súper buena. Y también estamos en planes de hacer unos eventos, una serie de eventos. También en inglés, para quien le interese este contenido en inglés también. We also have events in English. Pero vamos a tener un evento en inglés, un evento en español, todo este año, cada vez. Y lo estamos centrando en las finanzas de las pequeñas empresas de transporte, porque es muy importante este tema en esta industria, porque las márgenes son muy pequeñas, ¿no? Entonces, y eso, hay unos meses cuando nos va increíble, otros meses que no nos va tan bien, ¿no? Entonces, por eso queremos empoderar a los dueños operadores y dueños de pequeñas empresas de transporte para que puedan manejar sus finanzas de una manera con mucha confianza. Una cosa que a nosotros nos gusta decir en nuestra comunicación es: nosotros te damos el control de tu negocio, porque eso es algo que nos dimos cuenta en los primeros años, de que los propietarios quieren saber dónde está su dinero, quieren saber dónde está, en qué se gasta, cuánto están haciendo, quieren poder controlar todo eso, porque hay tanto que no podemos controlar en esta industria y en el mundo, hay tantísimo que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo usamos nuestros recursos financieros y cómo los entendemos y cómo los organizamos. Entonces, por eso nosotros estábamos dedicados a proveer contenidos y eventos para fortalecer esas habilidades en el manejo financiero. Oye, es súper importante y aplaudo esos eventos de verdad, porque nosotros, una de las cosas y una de las razones que yo estoy en este canal, Caroline, es para ilustrar y para dar información que no nos llega. Porque yo cuando comencé en este negocio, yo estaba desinformado, andaba perdido, cometí muchísimos errores, tanto financieros que me repercutieron en el bolsillo. Y eso es sumamente importante y por eso fue que me motivé a crear este canal y es lo que hago el día a día, informarle a las personas, también les brindo herramientas a aquellos que quieran ingresar en el negocio, por supuesto, pero de verdad que eso que ustedes están haciendo es súper, porque no lo está haciendo más nadie. Y créanme que eso es súper, súper, súper importante. Cuenten con mi apoyo, cuenten con mi canal, con mi humilde canal, para cuando necesites herramientas de publicación, aquí con mucho gusto van a ser bien recibidas y bien publicadas. Una pregunta para ti, Caroline. ¿Qué es el CPM? ¿Qué es el costo por milla? Porque yo le explico a todos estos amigos que están en la audiencia siempre, pero muchas veces estamos en el día a día, no estamos bajo presión, tomamos una carga y nos vamos, móntame la carga, me voy, descaro. ¿Cuánto gané realmente? ¿Qué es el CPM? Bueno, el CPM, el costo por milla, es una métrica financiera que debería saber todo emprendedor debería saber el costo de realizar su servicio o hacer su producto, ¿no? Y esta es la forma en que los transportistas calculan el costo de realizar negocios. Es el costo lo que te cuesta ir una milla con tu camión. Entonces, todos los costos, hay costos fijos y costos variables en eso, ¿no? Costos fijos son los costos que no varían mes a mes, digamos, el pago del camión, el seguro, ¿no? Si vas una milla o 10,000 millas, tienes que pagar lo mismo para tu camión y también para tu seguro, ¿no? Y los costos variables, que son los costos que varían con las millas que corres. Entonces, por ejemplo, el combustible, ¿no? El combustible, también el pago del conductor, dependiendo de cómo pagas conductor. Tanta portanía de aceite. No te preocupes, ya está en el live, ya has invitado. Déjala allí. También si tienes que pagar comida de tu perro, está con el carro. Que andan cocinando. O costo fijo. Porque eso no cambió con las millas que corren. Y bueno, por eso es tan importante. ¿Por qué es tan importante saber eso? Obviamente quieres saber qué está pasando en tu negocio, ¿no? Pero también es súper importante porque todos los días nos preguntan, y en estos eventos, ¿qué debería cobrar para esta carga? Importante. ¿Cómo puedes saber cuánto deberías
cobrar por una carga si no sabes cuánto te va a costar llevar esa carga de punto A a punto B. Eso. No puedes. Entonces, esa es tu base de negociación con tus clientes. Esa es tu base. Y por eso es tan importante, porque dicen, bueno, ¿qué es una buena, un good rate per mile? ¿Qué es una buena tasa por milla, tarifa por milla? ¿Qué es bueno? ¿Qué es una mala tarifa? Pues no puedo contestar esta pregunta si no sé cuánto te Mi cuesta. costo por milla, exactamente. Yo siempre, lo hago el día a día en mis publicaciones, por lo menos una vez a la semana. Las dos líneas de las cuales pregono información, en Cargo Van y en Boss Truck. Nosotros, para que el negocio sea rentable, por supuesto, mientras mucho más mejor, pero nosotros, en Cargo Van, siempre y cuando estén por encima del dólar, es rentabilidad para el dueño operador. Y el Boss Truck, siempre y cuando esté por el 1.85 hacia arriba, es rentabilidad para el conductor. Ejemplo nuevamente, en la Cargo Van de $1 a $1.30 es rentabilidad, es ganancia, y en el Boss Truck de 1.85 a 2.30 por milla es rentabilidad, ganancia. ¿Qué sucede? Todas las personas quieren iniciar su negocio, todas las personas son independientes y yo los aplaudo, como siempre digo en mis publicaciones. Usted quiere iniciar su negocio personal, haga lo que yo lo ocupo, yo lo voy a apoyar y lo voy a informar, y eso es lo que hago el día a día con mi video. Pero lamentablemente muchas veces nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que saber la información. ¿Qué te quiero decir, Caroline? En el negocio hay muchas personas que comenzó el año 2024, voy a iniciar mi negocio. Esta persona si pudo ser Boss Truck y compró Boss Truck y hace carga, yo también lo puedo hacer. Si esta persona compró una Cargo Van y hace carga, yo también lo puedo hacer. Ahí está muy bien cierto, pero para ello yo pregono siempre que hay que informarse. ¿Qué hacen? Compran la unidad, bien sea una Cargo Van o un Boss Truck, bien sea ponen su seguro comercial, que es bastante costoso, salen a la carretera y no saben cuánto cobrar. Entonces, las compañías, las dos líneas, como estuvimos conversando hace algún tiempo tú y yo, la compañía, nosotros corremos bajo la autoridad de ella. En algunos casos, lo que tenemos autoridad podemos correr por nuestra cuenta, que en este caso cuando utilizo Boxtal, y posteriormente los que poseen Boss Truck, en la mayoría, de igual manera, corren debajo de la compañía o corren por su cuenta y utilizan una Factory Company Boxtal. ¿Qué sucede? Que las compañías se aprovechan, sobre todo cuando la persona es nueva. Ellos saben que el dueño operador es carne fresca. Ellos saben que el dueño operador es nuevo. ¿Quién lo dice? La póliza comercial. Entonces, nos encontramos con dueños operadores que están cobrando, que es lo que quiero decir, 90 centavos por milla en el caso de Cargo Van. Yo les digo, no, tú no sabes lo que estás haciendo porque tú no te estás ganando 90 centavos. Tú tienes que sumar en un año todo lo que es el gasto de llantas, cambio de aceite, combustibles, reparaciones, mantenimientos, y Dios quiera que no se presente otra situación mayor. Eso lo vas a dividir entre 12 y eso lo vas a restar a tu ganancia mensual. Entonces, ejemplo, si yo conduzco 10,000 millas al mes, el costo por milla, un aproximado, yo lo tengo, cuando yo cobro $1 es 85 centavos. Imagínate qué pasa cuando un dueño operador cobra 85 centavos por la milla. No se está ganando 85 centavos, se está ganando 70 y hasta 65 centavos. Cuando esto va sumando, pasan 2 meses, el negocio no da, tú los ves, yo me río y siempre le digo a las personas, el negocio no da, esto es una estafa, este negocio no sirve, entonces le echan la culpa a la vida, pero no aceptan la realidad de que yo no me preparé, yo no cobro mi milla como es, y así lo más importante, me dejo trabajar por la psicología de la compañía, porque las compañías no es que le vamos a echar la culpa, ellos son un negocio que ellos quieran obtener mayor rentabilidad también, y ese es su trabajo. Ellos tienen ahí unos dispatchers preparados que son unos tiburones, mándame a este, y ahí empieza el debate. Así es. Ok, ¿alguna otra información que quieres dar sobre el Trucking Calculator? Lo último es que vamos a hacer nuestro evento el 1 de febrero con el logo en la carretera. Va a ser un workshop, un taller. Entonces esto no es solo voy y escucho, no. Vas y vamos a trabajar y vamos a utilizar esta plataforma que mencionamos para aprender cómo calcular nuestro costo por milla y cómo funcionan estos servicios financieros en base a los costos de su empresa y cómo pueden ayudar a rendir mejor tu empresa y tu rentabilidad. Perfecto. Una pregunta muy importante, y preparado con los que tengan las preguntas, que yo vi en el panel de preguntas para la amiga Caroline. ¿Dónde y cómo las personas pueden ir al evento? ¿Cómo pueden ver el evento, Caroline? Bueno, vamos a compartir un enlace para que se puedan inscribir
para estar en el evento. Van a inscribirse en un formulario en nuestra página web y ahí mandamos toda la confirmación para que se puedan unir. Va a estar en Google Meet. Entonces se puede unir cualquier persona que esté interesada en esta temática de cómo manejar sus finanzas mejor y cómo mejorar su rentabilidad. Ahí están todos bienvenidos. ¿Esto tiene un costo, Caroline? No tiene ningún costo. Es gratuito. Es totalmente gratuito. Todos nuestros eventos son gratuitos. Perfecto. ¿Cuánto puede durar el evento, un aproximado? ¿Cuánto dura? 45 minutos a 1 hora, dependiendo de la cantidad de preguntas que nos hacen. Puede ser hasta 90 minutos a veces, si la gente quiere seguir conversando. A veces lo llamamos también terapia para camioneros, por si a veces se convierte en la terapia también. Me imagino. Ellos van a poder interactuar. Las personas que se unan al evento pueden interactuar también. Pueden hacer sus preguntas, todo. Es una llamada abierta. Entonces lo que nosotros hacemos es una conversación, también un taller donde te enseñamos aquí y si tienes preguntas puedes decir, bueno, pero no entendí, ¿cómo hago esto? Bueno, lo resolvemos en ese instante. Sí, entonces es un espacio súper útil para los emprendedores. Espero que todos nos sigan en redes @bobtailcapital. Nos pueden seguir en bobtail.com si les interesa saber de qué estamos haciendo también. Pero que nos sigan en Instagram porque ahí vamos a estar también anunciando todos los eventos que tenemos. Y que tengan en cuenta que va a ser el 1 de febrero. Perfecto, eso es lo que te iba a preguntar para finalizar el tema del evento. ¿Tienes hora ya estipulada? Sí, va a ser a las 7 p.m. Eastern. 7 p.m. hora del este. Perfecto. De todas maneras, me comprometo a apoyarte, a recordarle aquí a la audiencia para que asistan a este evento. Aprovechen, es gratuito, los van a ayudar a manejar sus finanzas, a conocer el costo por milla con el Trucking Calculator. Es completamente gratis y se pueden unir. Están todos obviamente invitados. De tomar en las próximas semanas yo les estaré mandando la información. De verdad, muchas gracias por el honor, por la invitación al evento, Caroline. Ahí voy a estar sin falta. Y nada, vamos a darle paso a las preguntas. Señores, 5 preguntas para Caroline. No vamos a tomar en cuenta la primera que contestó, que la hizo, no me recuerdo cómo se llama. Vayan por favor, saludos de Bogotá, vayan escribiendo por favor 5 preguntas, las que tengan para la amiga Caroline. Aprovechen que esto es completamente importante. Déjame ver si estoy viendo aquí si hay una pregunta rezagada en todos los comentarios porque hay mucho. O sea que todas las cargas ustedes las van a poder cobrar. Es tu primera pregunta. Bueno, puedo interpretar esa pregunta de varias formas, pero creo que a lo que va esta persona es si trabajamos con todos sus clientes. Y esto es un punto muy importante. Nosotros no es que recibimos una factura para cualquier broker o cualquier shipper, ¿no? Nosotros también tenemos que manejar nuestros riesgos. No quiere decir que usted no puede trabajar con un broker que nosotros no vamos a aceptar. Puede trabajar con ese broker y que ese broker te pague a ti. Sin embargo, hay una razón por la que no trabajamos con ciertos brokers. Y es porque o tienen un historial de no pagar las facturas o es un broker muy nuevo y no tiene historial de pago de ninguna forma. Entonces, si nosotros estamos teniendo problemas para cobrar una factura de ese broker, muy probablemente tú también vas a tener problemas para cobrar a ese broker, ¿no? Entonces nosotros tenemos una calificación crediticia para los brokers. Esto no tiene que ver con nuestros clientes, los transportistas no tienen que demostrar historial crediticio para acceder al servicio de factoring, pero nosotros tenemos una calificación crediticia para tus clientes, porque son ellos los que nos tienen que pagar, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta calificación de A al F. Entonces quiere decir que tienen que pasar esa calificación para poder trabajar con ellos, para que nosotros podamos cobrar a ese broker. Entonces no es necesariamente, quizá hay un broker que no está calificado para trabajar con nosotros y en ese caso usted tendría que o no trabajar con ese broker o cobrar ese broker aparte. Pero nosotros siempre recomendamos que no trabaje con brokers que no estén calificados para trabajar con Bobtail, porque hay una razón por la que no están calificados. Okay. Perfecto, muchas gracias Caroline. Por aquí dice el señor Salomón Méndez, muy bien dicho lo del CPM, pero muchos no entienden ese pequeño y grande detalle. Dice el amigo Salomón. Muchas gracias Salomón por tu argumento. Déjame ver aquí que estoy buscando, las preguntas están saltadas.
Caroline, dice el señor Jeffrey Cabello, ¿cuánto es tu porcentaje de cobro como Bobtail? Nuestro porcentaje empieza en el 3.24%. Y hay algo que se tiene que decir con eso, ¿no? Hay otras empresas de factoring que van a promocionar una tasa más baja que eso. Que van a promocionar que el 2.5% o el 2%. Pero eso no es toda la historia. Esas otras empresas de factoring van a cobrar otras tarifas aparte del porcentaje para hacer más dinero, ¿no? Como dijimos, todos en esta industria somos empresas, queremos hacer dinero. Esas empresas de factoring van a hacer su dinero. Y entonces cobran una tarifa para la factura, cobran una tarifa para la configuración de la cuenta, la administración de la cuenta. Van a cobrar todas estas tarifas encima de su porcentaje. Entonces tiene que agregar todos esos costos para saber cuál es el costo total del factoring. En Bobtail no cobramos ninguna tarifa adicional al porcentaje. Entonces siempre puedes saber si estás factorizando $1,000, sé que el 3.24% de eso va a mi factoring company y nada más. Entonces eso es un detalle súper importante. No es solo la tasa. Tiene que ver todo el costo. Cuando está viendo opciones de compañías de factoring, tiene que ver el costo total del servicio y no solo la tasa. Eso es importante y súper, yo lo corroboro. Bobtail tiene eso, que ellos manejan un porcentaje fijo. Y le doy peso a lo que está diciendo Caroline, y además te engañan con un marketing. Cuando tú estás adentro, pagas por aquí un 2, pagas por aquí un 1, un pico. Cuando te das cuenta, ya estás pagando un 6% y eso es dinero. ¿Ok? Muchas gracias. Por aquí tienes otra pregunta. ¿Hay que hacer algún contrato para poder trabajar con ustedes o es individual por carga? Y eso yo lo iba a guardar para mí y se adelantaron y es una muy buena pregunta. Súper buena pregunta y me sorprende que no haya dicho algo. Perdón, Agro Zamorana es quien hace la pregunta. ¿Hay que hacer algún contrato para poder trabajar con ustedes o es individual por carga? Es una excelente pregunta. Nosotros sí tenemos un contrato de 30 días. Quiere decir que tienes que firmar un acuerdo de 30 días para trabajar con nosotros. La alternativa es con otra empresa de factoring, te va a hacer firmar un contrato de al menos 6 meses y normalmente 1 año o más. Hasta 3 años he visto, de que te hace firmar un contrato de 3 años. ¿Y qué quiere decir eso? No es solo un contrato y bueno, no importa si quiero cambiar después. Ojo, esto es súper importante. Si tú quieres cambiar tu empresa de factoring y estás dentro de un contrato de largo plazo, vas a tener que pagar un cobro, una tarifa de terminación. Y esta tarifa puede ser hasta docenas de miles de dólares. He visto una tarifa de terminación de $90,000, porque es el supuesto valor del contrato. En Bobtail nosotros tenemos un acuerdo sencillo de 30 días que no lleva ninguna tarifa de terminación. ¿Y por qué tenemos eso? Realmente tenemos esto porque el fundador de nuestra compañía, Gurveer Singh, él trabajaba para su papá, que era dueño operador. También tuvo su propio empresa de transportación, desde que llegó hasta 30, 40 camiones tener. Y él estaba en un contrato de factoring con otra empresa y no podía salir de ese contrato porque era demasiado caro salir del contrato. Y él dijo, no debería ser así, no me deberían estar cobrando miles de dólares para salir de este contrato, no tiene sentido. Yo debería poder elegir con quién trabajar. Y por eso empezó Bobtail y diseñó el servicio alrededor de ese valor, de la transparencia y de la elección y el empoderamiento al emprendedor. Entonces debería poder elegir con quién trabajar. A la necesidad, y eso es muy importante porque ustedes son un aliado comercial, ustedes son un aliado. Yo como dueño operador en muchas oportunidades dependo de ustedes y ustedes son un aliado como tal. Reforzando la pregunta sobre el contrato, y esa va de parte mía, Caroline. ¿Qué pasa si llegan los 30 días y yo continúo? ¿Tengo que renovar 30 días más o es automático? Se renueva automáticamente cada 30 días. Entonces eso quiere decir
que cada 30 días vas a tener el servicio, a menos que tú nos digas hasta que llego. Y de ahí tenemos 30 días para, ojalá convencerte que no te vayas, pero también para organizar todas las cuentas, porque toma tiempo, ¿no? Como dijimos, tus clientes están tomando 30, 60 días para pagar una factura. Entonces, todos esos procesos de cobrar esas facturas toman tiempo y por eso tenemos que tener esos 30 días para organizar todas las... Perfecto. Antes de pasar a la última pregunta, esta la voy a contestar yo. Dice el señor Guayo. Déjame ver. Solo sirve con MC y DOT. Es solo para Boxdrop. Guayo, como tú sabes, tú como dueño operador de Cargo Van, tú puedes buscar las cargas por tu cuenta, pero hay ciertos requisitos, ciertas cosas que tienes que hacer diferente a lo que es de un Boxdrop hacia arriba. Cuando tú necesitas buscar la carga, cuando tú vas a buscar la carga por tu cuenta, tú lo puedes hacer bien sea desde 2 meses con autoridad, pero va a ser bastante complejo y bastante difícil que te otorguen las cargas, porque los brokers buscan una reputación en tu autoridad. Y la autoridad se construye, o la reputación se construye, con entrega de cargas, efectividad de entrega, comunicación, etc. ¿Qué te quiero decir? Tú puedes utilizar una Factory Company, sí, a Boxtel en este caso, ya cuando tengas tu autoridad y ya estés buscando las cargas por tu cuenta. En este caso, la mayoría de las personas que lo hacen en Boxdrop y los dueños operadores que ya tienen autoridad. La última pregunta. Por aquí estaba, se me deslizó. Cada vez que se hace un contrato se renueva. Bueno, aquí dice el señor Agrosamurana, hizo la misma pregunta que yo. Cada vez que se hace un contrato se renueva cada 30 días más, automático, ya está por contestar. ¿Qué recomiendan trabajar el Factory por carga realizada o por semana? Dice el señor Freddy 3X. ¿Qué recomiendas tú como Factory Company? ¿Pagarme por carga o pagarme semanal por muchas cargas? Entiendo. La verdad es que el proceso, conozco las plataformas de otras empresas de factoring, pero creo que es igual con otras empresas, que cada factura tienes que subir a la plataforma individualmente. Ok, ¿no? Entonces, cada factura hay que pasar, pero hay muchas personas que guardan todas sus facturas y los suben a la plataforma cada semana. No lo recomiendo. Recomiendo yo hacerlo cada factura. ¿Por qué? Porque si hay algún problema con la carga, digamos que nosotros identificamos que es de doble brokeraje. Eso necesitamos identificar ya para poder cobrar a quien se debería cobrar. Porque si no, el estafador va a cobrar a esa persona primero y ese broker o ese shipper no va a pagar esa factura 2 veces. Entonces, si nosotros podemos identificarlo de inmediato, nosotros podemos ir a cobrar y advertir al cliente real de quién realmente transportó la carga y hacer que tú recibas tu pago. Okay. Entonces, por eso siempre recomiendo, apenas tengas los documentos, que los subas a nuestra plataforma. Y es súper fácil con Boxdrop porque tenemos una aplicación móvil súper fácil de utilizar. Y también tenemos el web app que puedes usar en la computadora. Súper fácil de utilizar y muy inteligente. Súper rápido. Incluso con el bill of lading se puede cobrar también rápidamente. Doy fe de ello. Última pregunta, amiga Caroline, para finalizar nuestra gran sesión de esta noche. ¿Qué es un doble brokeraje? Estas personas que están aquí escuchan eso el día a día. Muchas veces no se buscan cargas por su cuenta, también son víctimas del doble brokeraje sin saberlo. Como aquellos que se buscan las cargas por su cuenta, también lo son. ¿Qué es el doble brokering o el doble brokeraje? ¿Y cómo evitar? Sí. Y bueno, tengo una serie de eventos sobre esto, entonces puedo hablar de esto por horas, pero si quieren saber más y más detalles, que vayan a nuestro canal de YouTube, donde tenemos las grabaciones de estos eventos. ¿Cómo aparecen en YouTube? Con de información. Boxdrop Capital también. Boxdrop Capital. Bueno, el doble brokeraje pasa cuando... puede pasar de varias formas, pero lo más común es que un transportista reserva una carga de un broker. Y este transportista pretende ser broker para republicarlo en un load board nuevamente. Y luego otro transportista, pensando que este es un broker, confirma la carga también, entrega la carga y manda los documentos de la carga al quien le dio la carga. A los usurpadores. Ajá.
estafador. Entonces, en este caso, el estafador es el transportista que está pretendiendo ser broker, ¿no? Ella recibe los documentos y los manda al broker de verdad, ¿no? Y cobra muchas veces, hace quick pay para pagarse en 1 o 2 días, ¿no? Y ese broker ya que pagó la factura, ¿no? Y que piensa que este es el transportista que lo entregó, no llega a pagar al transportista que realmente entregó la carga. Wow. ¿No? Tú no te imaginas la información tan valiosa que le estás dando a los muchachos de esta noche. Hasta puede pasar 2 cosas. O ese transportista que entregó la carga realmente no se paga nada. Y yo he visto cargas de $9,000, $10,000 de correr todo el país. Y es una pérdida completa. La otra cosa que puede pasar es que el estafador realmente sí le paga al transportista, pero le está pagando una tasa bajísima. En serio. Porque tiene que él hacer dinero de su estafa, ¿no? Entonces, él está, o ella, la persona, está cogiendo esa carga del broker real y obviamente cobrando algo para su cuenta y poniendo o publicando la carga del loadboard de nuevo. Y con una tasa muy baja. Y por eso, ¿cómo la puedes identificar? 2 cosas de ver la tarifa. Si la tarifa está publicada y es muy, muy por encima del promedio de ese recorrido, o si es muy, 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 muy por debajo. ¿Por qué? Porque el que publica muy, muy por encima del promedio está intentando engañar a alguien que lo confirme y luego no le va a pagar. Porque no importa cómo publica la tarifa, no lo va a pagar. Entonces está intentando de engañar a alguien rápidamente con una tarifa súper, súper alta. El otro señal es que es súper, súper bajo porque él también está cobrando su ganancia, ¿no? Entonces esos pueden ser los señales. También es muy, muy importante proteger sus documentos y revisarlos súper bien. Si ve que en el BOL tiene otro MC number, el nombre de otro broker con quien no está en contacto, eso es un señal que algo no está bien. Porque ese BOL debería tener el nombre y el MC number del broker con quien tú estás trabajando, no con otro broker. Y encima de eso, si tiene el nombre de otro transportista, el MC de otro transportista, eso tampoco está bien. Debería tener el nombre de tu empresa, el MC number tuyo, y si no lo tiene que escribir en el BOL antes de firmarlo. ¿Por qué? Porque incluso si el estafador manda este documento al broker en real para que se pague, ese broker va a decir, ¿por qué tiene otro transportista aquí? Entonces, súper importante proteger los documentos y no enviarlos por otros medios que no sea correo electrónico u otro canal formal de envío de documentos. Si tú sabes que los documentos se envían por correo electrónico con ese broker y te están pidiendo por WhatsApp que los mandes, no está bien. Si está y quieren que mandes por SMS, tampoco. Exacto. No, muchas gracias, Caroline. No te imaginas lo útil que es esa información. ¿Qué pasa? En este canal son pocos en la parte de Cargoban que pueden sufrir de un doble broker y que se pueden dar cuenta porque dependen bajo la autoridad de otro, por el MC y el DOT de otra compañía. Pero la mayoría no, también hay una fuerte masa que también lo hace. De encargo en Bostrop, ya sí todos lo hacen. ¿Qué sucede? Yo te estoy escuchando y estoy analizando aquí rápidamente. En mis inicios, yo fui víctima del doble brokering. Se puede decir, me atrevo a decir que ilegal. Porque yo trabajo con una compañía A y con una compañía B. Estos 2 señores son competencia. Y estos 2 señores se odian a muerte en el mercado. Porque trabajan por una competencia. ¿Qué sucede? Esta señora me da cargas y yo corro bajo esta autoridad o corría bajo esta autoridad con este nombre. Y bueno, yo lo hago con esta. Pero un día cualquiera, un viernes en la mañana, hey, I have this load for you. It's going to New York. It's 1,000 pounds, like 1 pallet. It's 48 by 48. So, and I want the load. Example, they call me again. Hey, don't forget you are representing company A. I say, why? I'm working with company B and you are no.
Se pasan. Perfecto. Es- Incluso para los transportistas que están corriendo bajo su propia autoridad, a veces se les pide, por favor, si en el shipper, si puedes presentarte como cualquier otra empresa. Eso no está bien. O sea, si estás trabajando bajo otra autoridad tiene sentido, pero si estás trabajando bajo tu propia autoridad, nunca te deberían pedir que te presentes como otra empresa. Caroline, de verdad muy honrado, ha sido un gran honor. Tendría para hablar contigo toda la noche con tu valiosa experiencia que tienes. Aquí te están diciendo, Caroline, muchísimas gracias, valiosa información, súper valiosa. Ese era el ejemplo, me ha pasado por 2 veces, el señor Miguel Mejías, pero de verdad un gran honor. Nada, no sé si quieres decirle nada a los muchachos aquí antes de irnos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a hacer un live. Hay que hacer un live de cómo editar el fraude también. Vamos a seguir haciendo, definitivamente deberíamos hacerlo. Pero si quieren saber más de cómo pueden recibir sus pagos más rápido, por favor que visiten bobtail.com. Que nos sigan en redes sociales, en YouTube, estamos aquí en Instagram también, @bobtailcapital, y que estén muy atentos a la invitación que le van a hacer de parte del Logo también para nuestro evento del 1 de febrero. Sí, señor, nos vemos el 1 de febrero, de verdad, quiero contar con todo su apoyo y además va a ser muy útil porque ustedes van a poder interactuar, van a poder saber su costo por milla y van a tener muchísimo aprendizaje. Les prometo, yo me atrevo a hablar por la amiga Caroline, que Caroline va a seguir presente en este canal por los siguientes meses, ¿verdad, Caroline? Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por estar presente, que pasen muy buenas noches, Caroline. Gracias, hasta luego. Gracias a todos y no se olviden, el dinero está en la carretera.